Un millonario pagó para que la niñera tuviera un hijo suyo, pero se sorprendió al descubrir lo que pasó. Suscríbete para recibir más historias de superación. El sol de la tarde bañaba las calles empedradas de San Miguel de Allende, tiñendo de dorado las fachadas coloniales y las bugambilias que adornaban los balcones. En medio de este escenario pintoresco, un hombre de aspecto elegante pero cansado caminaba con pasos inciertos. Alejandro Montero, otrora el orgullo de la ciudad, ahora regresaba como una sombra de lo que fue. Sus zapatos italianos, antes impecables, ahora mostraban el desgaste de un largo viaje. El traje que vestía, aunque de corte fino, parecía colgar de su cuerpo como si hubiera perdido peso repentinamente. Sus ojos, antaño chispeantes de ambición, ahora vagaban inquietos, como buscando un ancla en un mar de incertidumbre. Alejandro se detuvo frente a una casa señorial, su hogar de infancia. La imponente puerta de madera tallada parecía más intimidante que nunca. Levantó la mano para tocar, pero la dejó caer. El peso de los años y las decisiones equivocadas paralizándolo momentáneamente. «Señor, ¿necesita ayuda?». La voz suave de una mujer lo sacó de su ensimismamiento. Se giró para encontrarse con una joven de rostro amable, que llevaba de la mano a una niña pequeña. El corazón le dio un vuelco al reconocer en esos ojos oscuros y curiosos un reflejo de sí mismo. Soy Alejandro Montero», logró articular, su voz ronca por la emoción contenida. «Estoy buscando a mi hija, Sofía». La mujer lo miró con una mezcla de sorpresa y cautela. «Soy Carmen, la nana de Sofía», respondió instintivamente acercando a la niña hacia sí. «Y esta es Sofía», completó Alejandro, arrodillándose para estar a la altura de la pequeña. «Hola, mi amor, soy tu papá». La niña, de no más de 5 años, lo miró con una mezcla de curiosidad y confusión. «¿Papá?», repitió, como probando una palabra nueva en su vocabulario. Carmen, visiblemente incómoda, intervino. «Señor Montero, quizás deberíamos hablar con don Roberto primero». «Él está dentro». Alejandro asintió, poniéndose de pie con dificultad. El peso de su pasado parecía aplastarlo. Mientras Carmen tocaba el timbre, él no pudo evitar notar cómo Sofía se aferraba a la falda de su nana, mirándolo con una mezcla de curiosidad y recelo. La puerta se abrió, revelando a un hombre mayor, de porte erguido y mirada severa. Roberto Montero, patriarca de la familia, observó a su hijo con una expresión indescifrable. «Alejandro», dijo finalmente, su voz un eco del pasado. «Has vuelto». No era una pregunta, ni una bienvenida. Era una constatación cargada de años de decepción y resentimiento. «Papá», respondió Alejandro, luchando por mantener la compostura. «Yo he vuelto a casa». Roberto se hizo a un lado, permitiéndoles entrar. El interior de la casa era un testimonio del tiempo detenido. Los mismos cuadros, los mismos muebles, el mismo aroma a jazmín que Alejandro recordaba de su infancia. Sin embargo, algo había cambiado. La calidez que una vez llenó esas paredes parecía haberse desvanecido. En la sala, bajo el retrato de una mujer de sonrisa cálida, Roberto se sentó, indicando a los demás que hicieran lo mismo. Sofía, aún aferrada a Carmen, se sentó en el regazo de la nana, sus ojos curiosos alternando entre su abuelo y este extraño que decía ser su padre. «¿Por qué has vuelto, Alejandro?». La pregunta de Roberto cortó el aire como un cuchillo. Alejandro, sintiendo el peso de todas sus decisiones pasadas, respiró profundo. «He cometido errores, papá, muchos errores. Perdí el rumbo, me dejé cegar por la ambición y lo perdí todo». Roberto arqueó una ceja, su expresión una mezcla de escepticismo y algo más. ¿Dolor, quizás? ¿Y ahora qué? ¿Vienes a buscar refugio? ¿A pedir dinero? «No», respondió Alejandro, su voz quebrándose. «Vengo a pedir una oportunidad, para conocer a mi hija, para intentar ser el hombre que debí ser hace mucho tiempo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen, incómoda, se puso de pie. «Don Roberto, quizás debería llevar a Sofía a su habitación». Roberto asintió,
y mientras Carmen se llevaba a la niña, Alejandro no pudo evitar notar cómo Sofía lo miraba por encima del hombro de la nana, una mezcla de curiosidad y confusión en sus ojos. Una vez solos, Roberto se levantó caminando hacia el retrato de la mujer. «Tu madre», dijo, su voz suavizándose por primera vez, «siempre creyó que volverías. Incluso en sus últimos días decía que su hijo encontraría el camino de regreso a casa». Alejandro sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «Mamá, ella se fue hace 2 años», respondió Roberto, su voz cargada de emoción contenida. «Esperando hasta el final una llamada tuya, una visita». Las lágrimas que Alejandro había estado conteniendo finalmente se desbordaron. El peso de su ausencia, de los momentos perdidos, lo golpeó con una fuerza abrumadora. «Lo siento», sollozó, las palabras pareciendo insuficientes. «Lo siento tanto». Roberto observó a su hijo, el niño que una vez fue el orgullo de la familia, ahora reducido a un hombre quebrado. Por un momento, la máscara de severidad se agrietó, revelando el dolor de un padre que había perdido tanto a su esposa como a su hijo. «Alejandro», dijo finalmente, su voz un susurro cansado, «no será fácil. Has estado ausente mucho tiempo. Sofía apenas te conoce y yo no sé si puedo confiar en ti de nuevo». Alejandro asintió, limpiándose las lágrimas. «Lo sé, papá. No espero que las cosas sean como antes. Solo pido una oportunidad para demostrar que puedo cambiar, que quiero cambiar». Roberto se acercó a la ventana observando el jardín donde Sofía ahora jugaba bajo la atenta mirada de Carmen. «Te quedarás en la casa de huéspedes», dijo finalmente. «Tendrás que ganarte tu lugar aquí, Alejandro, con Sofía, conmigo, con todos». «Gracias», respondió Alejandro, la gratitud evidente en su voz. «No te defraudaré, papá. No esta vez». Mientras el sol se ponía sobre San Miguel de Allende, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados, Alejandro Montero se encontraba en el umbral de una nueva vida. El camino hacia la redención sería largo y difícil, pero por primera vez en años sentía una chispa de esperanza. En el jardín, Sofía levantó la vista, sus ojos encontrándose con los de su padre. Y por un breve momento, una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios, como una promesa de un futuro por construir. El amanecer en San Miguel de Allende trajo consigo una brisa fresca que se colaba por la ventana de la casa de huéspedes. Alejandro Montero se despertó sobresaltado, desorientado por un momento al no reconocer su entorno. La realidad de su situación lo golpeó como una ola fría. Estaba de vuelta en su ciudad natal, en la propiedad de su familia, pero como un extraño. Se levantó con dificultad, sus músculos protestando por la noche en una cama desconocida. Al mirarse en el espejo del baño, apenas reconoció al hombre que le devolvía la mirada. Las ojeras profundas, la barba descuidada y el cabello revuelto eran un testimonio silencioso de su caída en desgracia. «Vamos, Alejandro», se dijo a sí mismo. «Es hora de empezar de nuevo». Después de una ducha rápida y un afeitado meticuloso, Alejandro se vistió con la ropa más sencilla que tenía, unos jeans y una camisa blanca. Era un atuendo muy diferente a los trajes caros a los que estaba acostumbrado, pero sabía que tenía que adaptarse a su nueva realidad. Al salir de la casa de huéspedes, el aroma de café recién hecho lo atrajo hacia la cocina de la casa principal. Allí encontró a Carmen, preparando el desayuno mientras Sofía, sentada en la mesa, coloreaba con entusiasmo. «Buenos días», saludó Alejandro, su voz aún ronca por el sueño y la emoción contenida. Carmen se giró, sorprendida por su presencia. «Buenos días, señor Montero», respondió con cortesía, aunque su tono era cauteloso. Sofía, por su parte, levantó la vista de su dibujo observando a Alejandro con curiosidad. ¿Puedo ayudar en algo?», ofreció Alejandro, sintiéndose incómodo y fuera de lugar en lo que alguna vez fue su hogar. Carmen pareció dudar por un momento antes de responder. «Puede poner la mesa si gusta, señor. Los platos están en el armario de la derecha». Alejandro asintió, agradecido por tener algo que hacer. Mientras colocaba los platos y cubiertos, no pudo evitar notar cómo Sofía lo observaba de reojo, con una mezcla de curiosidad y recelo. «¿Qué estás dibujando, Sofía?»,
preguntó, intentando romper el hielo. La niña dudó un momento antes de responder. «Es un caballo», dijo finalmente, su voz apenas audible. «¿Te gustan los caballos?» Alejandro sintió una chispa de esperanza ante esta pequeña interacción. Sofía asintió, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. «El abuelo me lleva a montar los domingos». Antes de que Alejandro pudiera responder, Roberto entró en la cocina, su presencia llenando el espacio. «Buenos días», saludó, su tono neutro pero sus ojos escudriñando a su hijo. «Buenos días, papá», respondió Alejandro enderezándose instintivamente. Roberto se sentó a la mesa, aceptando la taza de café que Carmen le ofreció. «¿Has pensado en lo que vas a hacer ahora, Alejandro?», preguntó sin rodeos. Alejandro, tomado por sorpresa por la pregunta directa, titubeó. «Yo estoy explorando mis opciones. Tengo algunos contactos que podría...» «No», interrumpió Roberto, su voz firme. «Esos contactos, esa vida, es lo que te trajo aquí en primer lugar. Si realmente quieres cambiar, necesitas empezar desde cero». El silencio que siguió fue tenso. Carmen, sintiendo la incomodidad, intervino suavemente. «Don Roberto, quizás el señor Alejandro podría ayudar en la hacienda. Hace falta mano de obra en los establos». Roberto consideró la sugerencia por un momento. «No es mala idea», dijo finalmente. «¿Qué dices, Alejandro? ¿Estás dispuesto a ensuciarte las manos?» Alejandro, sintiendo el peso de las miradas de todos sobre él, asintió. «Por supuesto, papá. Haré lo que sea necesario». «Bien», respondió Roberto levantándose. «Empiezas hoy. Carmen te mostrará dónde están las herramientas y te presentará a Joaquín, el capataz». Mientras Roberto salía de la cocina, Alejandro se quedó allí, procesando lo que acababa de suceder. La idea de trabajar en los establos, algo que nunca había hecho en su vida, lo llenaba de aprensión. Pero al mirar a Sofía, que lo observaba con curiosidad renovada, supo que no tenía otra opción. Después del desayuno, Carmen guió a Alejandro hacia los establos. El olor a heno y caballos lo golpeó con fuerza, trayendo recuerdos de su infancia, cuando solía esconderse aquí para evitar sus lecciones. «Joaquín», llamó Carmen. Un hombre fornido, de piel curtida por el sol, apareció de detrás de un caballo. «Este es el señor Alejandro. Don Roberto dice que trabajará aquí por un tiempo». Joaquín miró a Alejandro de arriba a abajo, una sonrisa irónica en sus labios. «¿El niño rico va a trabajar en los establos? Esto tengo que verlo». Alejandro, tragándose su orgullo, extendió la mano. «Estoy aquí para aprender y trabajar duro, Joaquín». El capataz estrechó su mano con fuerza. «Ya veremos, señor. Ya veremos». Las horas siguientes fueron un torbellino de actividad. Alejandro, acostumbrado a los lujos y la vida fácil, se encontró limpiando establos, cargando fardos de heno y cepillando caballos. Cada músculo de su cuerpo gritaba en protesta y el sudor empapaba su ropa, pero se negó a quejarse o pedir un descanso. A media tarde, mientras luchaba por levantar un pesado fardo de heno, Alejandro escuchó una vocecita familiar. «¿Necesitas ayuda?». Se giró para ver a Sofía, parada en la entrada del establo, observándolo con una mezcla de curiosidad y diversión. «Estoy bien, gracias», respondió Alejandro, logrando finalmente colocar el fardo en su lugar. «¿Qué haces aquí, Sofía?». La niña se encogió de hombros. «Vengo a ver a Lucero», dijo, señalando hacia una yegua blanca en uno de los compartimentos. «¿Es tu caballo?», preguntó Alejandro, agradecido por esta oportunidad de conversar con su hija. Sofía asintió, acercándose a la yegua y acariciando su hocico. «El abuelo me la regaló en mi cumpleaños». Alejandro sintió una punzada de culpa al darse cuenta de cuántos cumpleaños de Sofía se había perdido. «Es hermosa», dijo acercándose con cautela. «¿Te gusta montar?». «Sí», respondió Sofía, una sonrisa genuina iluminando su rostro por primera vez desde que Alejandro había llegado. «El abuelo dice que soy tan buena como mi papá lo era a mi edad». El corazón de Alejandro dio un vuelco. «Tu abuelo tiene razón. Yo amaba montar cuando era niño». Por un momento padre e hija compartieron una mirada de entendimiento, pero el momento fue interrumpido por la voz de Joaquín. «Alejandro, esos bebederos no se van a limpiar solos.
Alejandro suspiró. «El deber me llama», dijo, ofreciendo una sonrisa cansada a Sofía. «Fue agradable hablar contigo». Mientras volvía a su tarea, Alejandro sintió la mirada de Sofía sobre él. Por primera vez desde su regreso, sintió que tal vez, solo tal vez, había una esperanza de reconectar con su hija. El resto de la tarde pasó en un borrón de trabajo físico. Cuando finalmente Joaquín le dijo que podía terminar por el día, Alejandro apenas podía mantenerse en pie. Sus manos estaban llenas de ampollas, su espalda dolía y estaba cubierto de suciedad de pies a cabeza. Pero mientras caminaba de regreso a la casa de huéspedes, vio a Roberto observándolo desde la ventana de su estudio. Por un breve momento, Alejandro creyó ver un destello de aprobación en los ojos de su padre. Esa noche, mientras se hundía en la cama, exhausto pero con una extraña sensación de satisfacción, Alejandro reflexionó sobre el día. Había sido duro, humillante en muchos aspectos, pero también revelador. Por primera vez en años, sentía que había hecho algo honesto, algo tangible. Y esa breve conversación con Sofía, ese momento de conexión, por pequeño que fuera, le dio esperanza. Quizás, pensó mientras el sueño lo vencía, este nuevo comienzo no sería tan malo después todo. Los días se convirtieron en semanas, y Alejandro Montero comenzó a establecer una rutina en su nueva vida en San Miguel de Allende. Cada mañana se levantaba al alba, trabajaba duro en los establos y la hacienda, y poco a poco iba ganando el respeto reticente de Joaquín y los demás trabajadores. Las noches las pasaba intentando conectar con Sofía, compartiendo cenas incómodas con su padre y reflexionando sobre los errores que lo habían llevado a este punto. Una tarde soleada, mientras Alejandro reparaba una cerca cerca de la casa principal, notó a Carmen saliendo apresuradamente, con una expresión de preocupación en su rostro. «¿Carmen?», llamó. «¿Está todo bien?». La nana se detuvo dudando por un momento antes de responder. «Es Sofía. Tiene fiebre y no me gusta cómo se ve. Voy a la farmacia por medicinas». Alejandro sintió una punzada de preocupación. «Yo iré», se ofreció, dejando sus herramientas. «Conozco la ciudad y puedo llegar más rápido. Tú quédate con ella». Carmen pareció sorprendida por su oferta, pero asintió. «Gracias, señor Alejandro. Necesitamos paracetamol infantil y algo para la tos». Sin perder tiempo, Alejandro se dirigió al garaje y tomó las llaves del viejo jeep de la hacienda. Mientras conducía hacia el centro de San Miguel, su mente era un torbellino de preocupaciones. ¿Qué tan enferma estaba Sofía? ¿Debería haber llamado a un médico en lugar de ir por medicinas? La sensación de impotencia lo abrumaba. Al llegar a la farmacia, Alejandro se apresuró a entrar, casi chocando con una mujer elegante que salía. «Disculpe», murmuró antes de que ambos se congelaran al reconocerse. «¿Alejandro?». La mujer lo miró con una mezcla de sorpresa y desdén. «Vaya, vaya, el gran Alejandro Montero, comprando en una farmacia de pueblo. ¿Cómo han cambiado las cosas?». Alejandro sintió que se le revolvía el estómago. «Mariana», respondió, tratando de mantener la compostura. «No esperaba verte aquí». Mariana del Castillo, su ex socia y una de las razones de su caída en desgracia, lo miró de arriba a abajo con una sonrisa burlona. Claramente. «¿Qué haces aquí, Alejandro?». «Escondiéndote de tus deudas». «Eso no es asunto tuyo», respondió Alejandro, intentando pasar junto a ella para entrar en la farmacia. Mariana lo detuvo, su mano perfectamente manicurada agarrando su brazo. «Oh, pero lo es. ¿Sabes cuánto dinero perdí por tu culpa? Muchos en la ciudad estarían muy interesados en saber dónde te escondes». Alejandro se soltó de su agarre, la preocupación por Sofía superando cualquier temor que pudiera sentir. «Haz lo que quieras, Mariana. Tengo cosas más importantes de qué preocuparme ahora». Dejando a Mariana boquiabierta, Alejandro entró en la farmacia y rápidamente compró las medicinas necesarias. Mientras regresaba a la hacienda, su mente daba vueltas. El encuentro con Mariana había traído de vuelta todos los recuerdos de su vida anterior, las decisiones erróneas, las personas a las que había decepcionado o traicionado. Al llegar a la casa, encontró a Roberto en la sala paseando nerviosamente. «¿Dónde estabas?», preguntó su padre, su tono una mezcla de preocupación y reproche.
Alejandro levantó la bolsa de la farmacia. Fui por medicinas para Sofía. Carmen me dijo que tenía fiebre. La expresión de Roberto se suavizó ligeramente. Bien, Carmen está con ella arriba. Ve a llevarle las medicinas. Alejandro subió las escaleras de 2 en 2, llegando al cuarto de Sofía sin aliento. Dentro, encontró a Carmen sentada junto a la cama, aplicando compresas frías en la frente de la niña. «Aquí están las medicinas», dijo Alejandro, entregándole la bolsa a Carmen. Luego, se acercó a la cama, su corazón encogiendo al ver a Sofía tan pálida y débil. «¿Cómo está?» «La fiebre no baja», respondió Carmen preparando el medicamento. «Pero con esto debería mejorar pronto». Alejandro se sentó al otro lado de la cama, tomando la pequeña mano de Sofía entre las suyas. «Hey, princesa», dijo suavemente, «te vas a poner mejor muy pronto, ¿de acuerdo?» Para su sorpresa, Sofía abrió los ojos y lo miró. «¿Papá?», murmuró su voz débil. «Sí, cariño, estoy aquí», respondió Alejandro, sintiendo un nudo en la garganta. Era la primera vez que Sofía lo llamaba papá. «¿Me cuentas una historia?», pidió la niña, sus ojos brillantes por la fiebre. Alejandro miró a Carmen, quien asintió alentadoramente. «Claro que sí, mi amor. ¿Qué te gustaría escuchar?» «Una de caballos», respondió Sofía, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Y así, mientras Carmen administraba la medicina, Alejandro comenzó a contar una historia de su propia infancia, de cómo aprendió a montar y de las aventuras que vivió con su primer caballo. Sofía escuchaba atentamente, sus ojos pesados por la fiebre y el cansancio, pero fijos en su padre. Horas más tarde, cuando la fiebre finalmente comenzó a ceder, Alejandro seguía allí, sosteniendo la mano de su hija, contando historias en voz baja. Roberto, que había estado observando desde la puerta, entró silenciosamente. «Ve a descansar», dijo, su voz más suave de lo habitual. «Yo me quedaré con ella un rato». Alejandro asintió, exhausto pero reacio a dejar el lado de Sofía. Al salir de la habitación, se encontró cara a cara con Carmen. «Gracias», dijo la nana, su voz llena de sinceridad, «por las medicinas, por quedarse con ella. Sofía, ella necesita a su padre». Alejandro sintió una oleada de emoción. «Gracias a ti, Carmen, por cuidar de ella todos estos años. Que yo tengo mucho que compensar». Esa noche, mientras Alejandro se preparaba para dormir, su teléfono vibró con un mensaje. Era de un número desconocido, pero el contenido hizo que se le helara la sangre. «Bonito escondite, Alejandro, pero no puedes huir de tu pasado para siempre. Nos veremos pronto». «Hems». Alejandro se sentó pesadamente en la cama, el peso de su pasado amenazando con aplastar la frágil paz que había comenzado a construir. El encuentro con Mariana en la farmacia había sido solo el comienzo. Su vida anterior, con todas sus complicaciones y errores, estaba a punto de chocar con su intento de redención. Mirando por la ventana hacia la casa principal, donde Sofía dormía recuperándose de su fiebre, Alejandro tomó una decisión. No importaba lo que viniera. No importaba cuán difícil fuera enfrentar su pasado. No abandonaría a su familia de nuevo. Esta vez, lucharía por lo que realmente importaba. Con esa resolución en mente, Alejandro se acostó, preparándose para los desafíos que sabía que vendrían. El camino hacia la redención nunca es fácil, pero por primera vez en años, sentía que tenía una razón para perseverar. Los días siguientes a la enfermedad de Sofía marcaron un punto de inflexión en la relación entre padre e hija. Alejandro, motivado por la preocupación y el cariño que había sentido durante esos momentos difíciles, se esforzó aún más por estar presente en la vida de Sofía. Una mañana soleada, mientras Alejandro trabajaba en los establos, escuchó la voz emocionada de su hija. «¡Papá! ¡Papá!». Sofía corrió hacia él, sus ojos brillantes de emoción. «¿Puedes venir a ver mi presentación de la escuela? Es esta tarde». Alejandro sintió una mezcla de alegría y culpa. Era la primera vez que Sofía lo invitaba a algo, pero tenía mucho trabajo pendiente. Miró a Joaquín, quien sorprendentemente asintió con una pequeña sonrisa. «Ve», dijo el capataz, «yo me encargaré aquí». «Gracias, Joaquín», respondió Alejandro, genuinamente agradecido.
Volviéndose hacia Sofía, sonrió. Por supuesto que iré, princesa. No me lo perdería por nada del mundo. La sonrisa de Sofía iluminó todo el establo. Genial. Le diré al abuelo que tú también vendrás. Mientras Sofía se alejaba corriendo, Alejandro se dio cuenta de lo mucho que había cambiado su vida en tan poco tiempo. Hace unos meses, estaba perdido en un mundo de negocios sin escrúpulos y ambición desmedida. Ahora su mayor preocupación era no decepcionar a su hija. Esa tarde, Alejandro se encontró sentado en el auditorio de la escuela primaria local, junto a su padre y Carmen. El ambiente estaba lleno de la emoción y el nerviosismo típicos de un evento escolar. «Nunca pensé que te vería en uno de estos eventos», comentó Roberto en voz baja. Alejandro sintió una punzada de remordimiento. «Yo tampoco, papá. Pero estoy agradecido de estar aquí ahora». Antes de que Roberto pudiera responder, las luces se atenuaron y el espectáculo comenzó. Grupo tras grupo de niños pasaron por el escenario, cantando, bailando y recitando poemas. Finalmente, llegó el turno de la clase de Sofía. Allí estaba ella, en primera fila, vistiendo un colorido traje tradicional mexicano. Cuando la música comenzó, Sofía y sus compañeros empezaron a bailar un jarabe tapatío. Alejandro no pudo evitar sentir una oleada de orgullo al ver a su hija moverse con gracia y confianza. En un momento del baile, Sofía miró hacia el público, y al ver a su padre su sonrisa se hizo aún más grande. Alejandro sintió que se le humedecían los ojos, abrumado por la emoción. Después de la presentación, mientras esperaban a Sofía en el patio de la escuela, Alejandro notó a una mujer que se acercaba a ellos. Era atractiva, de unos 30 y tantos años, con una sonrisa cálida. «Don Roberto, qué gusto verlo», saludó la mujer. Luego, mirando a Alejandro con curiosidad, añadió: «Usted debe ser el padre de Sofía». «Soy Elena Fuentes, su maestra». «Alejandro Montero», se presentó él estrechando su mano. «Es un placer conocerla. La presentación fue maravillosa». Elena sonrió. «Sofía es una niña muy talentosa. Ha estado más animada últimamente, ¿sabe? Creo que tiene mucho que ver con su regreso». Antes de que Alejandro pudiera responder, Sofía apareció corriendo, lanzándose a los brazos de su padre. «Papá, ¿me viste? ¿Te gustó?» «Estuviste increíble, mi amor», respondió Alejandro abrazándola con fuerza. «Eres la mejor bailarina que he visto en mi vida». Sofía rió, claramente encantada con el elogio. Luego, notando a su maestra, exclamó: «Maestra Elena, ¿vio a mi papá? Vino a verme». Elena asintió su sonrisa cálida. «Lo vi, Sofía. Es maravilloso que tu papá esté aquí». Mientras regresaban a casa, Alejandro no pudo evitar notar cómo Sofía parloteaba emocionada sobre la presentación, sobre sus amigos y sobre cómo quería seguir practicando baile. Era como si una barrera invisible se hubiera derribado entre ellos. Esa noche, después de acostar a Sofía, Alejandro se encontró con su padre en el estudio. Roberto estaba sentado detrás de su escritorio, revisando algunos papeles. «Papá», comenzó Alejandro, «quiero agradecerte por permitirme estar aquí, por darme esta oportunidad con Sofía». Roberto lo miró por encima de sus gafas. «No me agradezcas todavía, Alejandro. Has dado algunos pasos en la dirección correcta, pero aún queda mucho camino por recorrer». Alejandro asintió, consciente de la verdad en las palabras de su padre. «Lo sé, y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario». «Bien», respondió Roberto, sacando un folder de su escritorio. «Porque tengo una propuesta para ti. La hacienda necesita modernizarse si queremos que siga siendo rentable. Pensé que, dado tu experiencia en negocios, podrías ayudar con eso». Alejandro tomó el folder, sorprendido y conmovido por la oferta de su padre. «Gracias, papá. No te defraudaré». Mientras salía del estudio, Alejandro se sintió esperanzado. Parecía que las piezas de su vida comenzaban a encajar nuevamente. Sin embargo, al llegar a la casa de huéspedes, esa sensación de optimismo se desvaneció rápidamente. Sobre su cama había un sobre, y dentro, una nota escrita a mano. «Querido Alejandro, espero que estés disfrutando de tu pequeño juego a la familia feliz, pero ambos sabemos que no durará.
Tenemos asuntos pendientes y es hora de saldarlos. Te veré pronto. Con cariño, Mariana. Alejandro se sentó pesadamente en la cama, el peso de su pasado amenazando con aplastar el frágil futuro que estaba construyendo. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar las consecuencias de sus acciones pasadas, pero ahora tenía mucho más que perder. Mirando por la ventana hacia la casa principal, donde Sofía dormía pacíficamente, Alejandro tomó una decisión. No importaba lo que Mariana o cualquier otra persona de su pasado intentara. Lucharía con todas sus fuerzas para proteger esta nueva vida, esta segunda oportunidad que se le había concedido. Con determinación renovada, Alejandro comenzó a planear. Necesitaba estar un paso adelante de Mariana, necesitaba proteger a su familia y, sobre todo, necesitaba asegurarse de no cometer los mismos errores del pasado. Mientras la noche avanzaba, Alejandro trabajó en el plan de modernización para la hacienda, alternando entre las proyecciones financieras y las estrategias para manejar las amenazas de su pasado. Era un equilibrio delicado, pero estaba decidido a lograrlo. Afuera, la luna llena bañaba San Miguel de Allende con su luz plateada, como un recordatorio silencioso de que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay esperanza de un nuevo amanecer. Los días en San Miguel de Allende transcurrían con una rutina que Alejandro empezaba a apreciar. Las mañanas las dedicaba al trabajo en la hacienda, las tardes a la modernización del negocio familiar y las noches a Sofía. Sin embargo, la amenaza de Mariana era una nube oscura que se cernía constantemente sobre él. Una tarde, mientras Alejandro revisaba los libros contables en el estudio de su padre, escuchó voces alteradas provenientes del patio. Al asomarse por la ventana, vio a Roberto discutiendo acaloradamente con un hombre de traje. «Le digo que no está a la venta», exclamaba Roberto, su rostro enrojecido por la ira. «Don Roberto, sea razonable», respondió el hombre con tono condescendiente. «La oferta que le hacemos es más que generosa. Esta hacienda es un vestigio del pasado. ¿No cree que es hora de dar paso al progreso?» Alejandro salió al patio, colocándose junto a su padre. «¿Qué está pasando aquí?» El hombre del traje sonrió, extendiendo su mano. «Ah, usted debe ser Alejandro. Soy Ernesto Valdés, representante de Desarrollos Nuevo Horizonte. Estamos interesados en adquirir esta propiedad para un emocionante proyecto turístico». Alejandro estrechó su mano con cautela, notando la mirada de disgusto de su padre. «Aprecio su interés, señor Valdés, pero como escuchó, la hacienda no está en venta». Ernesto mantuvo su sonrisa, aunque sus ojos se endurecieron. «Entiendo, pero les sugiero que lo reconsideren. El futuro llega, les guste o no. Sería una pena que se quedaran atrapados en el pasado». Con esas palabras y una última mirada significativa, Ernesto se marchó. Roberto soltó un suspiro de frustración. «Han estado insistiendo durante meses», explicó a Alejandro. «Quieren convertir toda esta zona en un complejo turístico de lujo. Ya han comprado varias propiedades vecinas». Alejandro frunció el ceño, una idea formándose en su mente. «Papá, ¿crees que esto tenga algo que ver con Mariana?» Roberto lo miró sorprendido. «¿Mariana? ¿Tu ex socia? ¿Por qué lo dices?» Alejandro procedió a contarle sobre su encuentro en la farmacia y la nota amenazante. Roberto escuchó atentamente, su expresión oscureciéndose. «Esto es serio, Alejandro», dijo finalmente. «Si Mariana está involucrada, podríamos estar enfrentando más que una simple oferta de compra». Antes de que pudieran discutir más, Carmen apareció en el patio, su rostro preocupado. «Don Roberto, don Alejandro, tienen que venir. Es Sofía». Alarmados, ambos hombres siguieron a Carmen hasta la sala, donde encontraron a Sofía llorando desconsoladamente, abrazada a Elena, su maestra. «¿Qué pasó?», preguntó Alejandro, arrodillándose junto a su hija. Elena, con expresión grave, explicó. «Hubo un incidente en la escuela. Unos niños estaban molestando a Sofía diciéndole que su papá era un criminal y que pronto vendría la policía a llevárselo». Alejandro sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Sofía lo miró, sus ojos llenos de lágrimas y miedo. «Papá, ¿es verdad? ¿Eres malo? ¿Te van a llevar?» Con el corazón roto,
Alejandro abrazó a su hija. No, mi amor. No soy malo y nadie me va a llevar. Cometí errores en el pasado, pero estoy aquí para quedarme, contigo. Mientras consolaba a Sofía, Alejandro intercambió miradas con su padre y Elena. Era evidente que su pasado no solo lo estaba alcanzando a él, sino que ahora amenazaba la felicidad de su hija. Esa noche, después de que Sofía finalmente se durmiera, Alejandro se reunió con Roberto en el estudio. «Tenemos que hacer algo», dijo Alejandro, paseando nerviosamente. «No puedo permitir que Sofía sufra por mis errores». Roberto asintió, su expresión seria. «Estoy de acuerdo, pero necesitamos ser cuidadosos. Si Mariana está detrás de esto, podría ser peligroso enfrentarla directamente. Tal vez...» Alejandro dudó por un momento. «Tal vez debería irme, alejarme para protegerlos». «No». La voz de Roberto fue firme. «Huir no resolverá nada. Además, le prometiste a Sofía que te quedarías. Es hora de enfrentar tus problemas, hijo». Alejandro se sorprendió al escuchar a su padre llamarlo hijo después de tanto tiempo. Asintió, sintiéndose agradecido por el apoyo. «Tienes razón, necesitamos un plan». Los días siguientes fueron tensos. Alejandro dividía su tiempo entre trabajar en la hacienda, investigar a Desarrollos Nuevo Horizonte y pasar tiempo con Sofía, asegurándole constantemente su amor y presencia. Una tarde, mientras Alejandro ayudaba a Sofía con su tarea, recibió una llamada de un número desconocido. Al contestar, sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Hola, Alejandro». La voz sedosa de Mariana sonó al otro lado de la línea. «¿Cómo está tu pequeña familia? Es una lástima que la niña tenga que sufrir por los pecados del padre». «Déjala fuera de esto, Mariana», gruñó Alejandro, alejándose para que Sofía no lo escuchara. «Tu problema es conmigo». Mariana rió suavemente. «Oh, Alejandro, mi problema es con todo lo que amas. ¿Realmente creíste que podrías escapar de tu pasado tan fácilmente? Tienes hasta el final de la semana para convencer a tu padre de vender la hacienda. De lo contrario, me temo que tendré que tomar medidas más drásticas». La llamada se cortó, dejando a Alejandro temblando de rabia y miedo. Cuando se volvió, vio a Sofía mirándolo con preocupación. «Papá, ¿estás bien?» Alejandro se esforzó por sonreír. «Sí, princesa, todo está bien». Pero mientras abrazaba a su hija, Alejandro sabía que estaba mintiendo. La tormenta que había estado temiendo finalmente había llegado, y ahora tenía que encontrar la forma de proteger a su familia sin perder todo lo que había ganado. Esa noche, mientras San Miguel de Allende se sumía en la oscuridad, Alejandro se quedó despierto, planeando su próximo movimiento. La batalla por su redención y el futuro de su familia estaba a punto de comenzar, y esta vez estaba determinado a no perder. La semana avanzaba con una tensión palpable en la hacienda Montero. Alejandro, determinado a proteger a su familia y enfrentar su pasado, decidió tomar medidas proactivas. Con la ayuda de Roberto, comenzó a investigar más a fondo a Desarrollos Nuevo Horizonte y sus conexiones con Mariana. Una tarde, mientras revisaba documentos en el estudio, Alejandro recibió una visita inesperada. Elena, la maestra de Sofía, apareció en la puerta con una expresión de preocupación. «Alejandro, ¿podemos hablar?», preguntó entrando tímidamente al estudio. «Por supuesto, Elena. ¿Qué sucede?», respondió Alejandro, ofreciéndole una silla. Elena se sentó, jugando nerviosamente con el borde de su blusa. «Es sobre Sofía. Ha estado muy callada en clase últimamente y hoy dibujó algo que me preocupó». Sacó un papel doblado de su bolso y se lo entregó a Alejandro. Al abrirlo, sintió que se le encogía el corazón. El dibujo mostraba a Sofía sola, rodeada de figuras oscuras y amenazantes. En una esquina, una figura que claramente representaba a Alejandro estaba siendo llevada por lo que parecían ser policías. «Oh, Dios», murmuró Alejandro, cerrando los ojos por un momento. «Alejandro», dijo Elena suavemente, «no sé qué está pasando exactamente, pero es evidente que Sofía está sufriendo. Si hay algo en lo que pueda ayudar». Alejandro la miró, debatiéndose internamente. Finalmente, decidió que necesitaba aliados en esta batalla.
Le contó a Elena sobre su pasado, sobre Mariana y las amenazas actuales, omitiendo los detalles más oscuros. Elena escuchó atentamente, su expresión pasando de la sorpresa a la determinación. «Gracias por confiar en mí», dijo cuando Alejandro terminó. «Quiero ayudar. Sofía es una niña maravillosa y merece estar feliz y segura». «Gracias, Elena», respondió Alejandro, genuinamente conmovido. «Tu apoyo significa mucho». Después de que Elena se fue, Alejandro se dirigió a la habitación de Sofía. La encontró sentada en su cama, abrazando a su peluche favorito. «Hola, princesa», dijo suavemente, sentándose a su lado. «¿Podemos hablar?» Sofía asintió mirándolo con ojos grandes y preocupados. «Tu maestra me mostró tu dibujo», comenzó Alejandro. «¿Quieres contarme qué significa?» Sofía se mordió el labio, sus ojos llenándose de lágrimas. «Tengo miedo, papá. Los niños en la escuela siguen diciendo cosas malas sobre ti y tengo pesadillas donde te llevan lejos». Alejandro sintió que se le partía el corazón. Abrazó a su hija con fuerza, acariciando su cabello. «Oh, mi amor, lo siento tanto. Escucha, cometí errores en el pasado, es verdad, pero estoy trabajando muy duro para arreglar las cosas. Te prometo que no me iré a ninguna parte. Siempre estaré aquí para ti». «¿Lo prometes?», preguntó Sofía, su voz amortiguada contra su pecho. «Lo prometo», respondió Alejandro con firmeza. «Tú eres lo más importante en mi vida, Sofía. Haré lo que sea necesario para protegerte y hacerte feliz». Esa noche, después de acostar a Sofía, Alejandro se reunió con Roberto en el estudio. Le contó sobre la visita de Elena y la conversación con Sofía. «Esto tiene que terminar», dijo Alejandro, su voz cargada de determinación. «No puedo permitir que Sofía siga sufriendo así». Roberto asintió gravemente. «Estoy de acuerdo. He estado investigando por mi cuenta. Mira esto». Le entregó a Alejandro una carpeta llena de documentos. Al revisarlos, Alejandro sintió que se le helaba la sangre. Eran registros financieros que mostraban transferencias sospechosas entre Desarrollos Nuevo Horizonte y varias empresas fantasma. «Esto es lavado de dinero», murmuró Alejandro, reconociendo los patrones que él mismo había utilizado en el pasado. «Exacto», confirmó Roberto, «y hay más. Encontré conexiones entre estas empresas y algunos políticos locales. Parece que Mariana y sus socios han estado sobornando a funcionarios para facilitar sus proyectos». Alejandro se pasó la mano por el cabello, su mente trabajando a toda velocidad. «Esto es grande, papá. Si exponemos esto, podríamos detener a Mariana y salvar la hacienda, pero también es peligroso». «Lo sé», respondió Roberto. «Pero ¿qué otra opción tenemos?» Antes de que pudieran discutir más, el teléfono de Alejandro sonó. Era un mensaje de Mariana. «Tiempo se acaba, querido. Mañana, mediodía, en el café de la plaza. Ven solo. Es tu última oportunidad de hacer esto por las buenas». Alejandro mostró el mensaje a su padre. «Tengo que ir», dijo. «Es una trampa», advirtió Roberto. «Probablemente», concordó Alejandro. «Pero también es una oportunidad. Si puedo grabar a Mariana admitiendo sus planes, tendríamos evidencia concreta». Roberto lo miró con preocupación. «Es arriesgado, hijo». «Lo sé, papá, pero tengo que hacerlo, por Sofía, por ti, por nuestra familia». Al día siguiente, mientras se preparaba para el encuentro, Alejandro se detuvo en la habitación de Sofía. La niña dormía plácidamente, ajena a los peligros que la rodeaban. Alejandro la besó suavemente en la frente. «Te amo, princesa», susurró. «Todo lo que hago es por ti». Salió de la hacienda con el corazón pesado pero determinado. Mientras se dirigía hacia la plaza, sabía que se enfrentaba a un momento crucial. Las decisiones que tomara hoy podrían costarle todo o darle la oportunidad de redimirse verdaderamente. El sol de mediodía brillaba intensamente sobre San Miguel de Allende, pero para Alejandro el mundo parecía sumido en sombras. Cada paso hacia el café lo acercaba más a su pasado, a los errores que había cometido. Pero también lo acercaba a la posibilidad de un futuro mejor, uno en el que pudiera mirar a los ojos a su hija sin vergüenza. Con una última mirada hacia el cielo, como buscando fuerza, Alejandro entró al café, listo para enfrentar a Mariana
y, con suerte, poner fin a esta pesadilla de una vez por todas. El café de la plaza bullía de actividad al mediodía, pero para Alejandro Montero, el mundo parecía moverse en cámara lenta. Sentado en una mesa del rincón, sus ojos escaneaban constantemente el lugar, buscando a Mariana. Su corazón latía con fuerza, consciente de que cada segundo que pasaba podría acercarlo más a la salvación o a la ruina. Finalmente, la vio entrar. Mariana del Castillo, tan elegante y segura como siempre, caminó hacia él con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Se sentó frente a Alejandro, colocando su bolso de diseñador sobre la mesa como una barrera entre ellos. «Alejandro, querido», saludó con falsa dulzura. «Qué gusto verte. ¿Cómo está tu adorable familia?» Alejandro apretó los puños bajo la mesa, luchando por mantener la calma. «Déjate de juegos, Mariana. ¿Qué es lo que quieres?» Mariana soltó una risa suave, tomando un sorbo del café que acababa de ordenar. «Siempre tan directo. Bien, iré al grano. Quiero la hacienda Montero, toda ella. Y tú vas a convencer a tu padre de que la venda». «¿Por qué?», preguntó Alejandro, aunque ya sospechaba la respuesta. «¿Qué tiene de especial nuestra hacienda?» Los ojos de Mariana brillaron con ambición. «Oh, Alejandro, siempre fuiste brillante en los negocios, pero te faltaba visión. Esa tierra es una mina de oro esperando ser explotada. Con los contactos adecuados en el gobierno, podríamos convertirla en el complejo turístico más exclusivo de México». Alejandro activó disimuladamente la grabadora en su teléfono. «Y supongo que ya tienes esos contactos, ¿no? ¿Cuánto has tenido que sobornar para conseguir los permisos?» Mariana se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro amenazante. «Cuidado, Alejandro. Estás jugando un juego peligroso. Sí, hemos invertido mucho en este proyecto y no vamos a dejar que un ex convicto reformado y su familia de ranchers nos detengan». «¿Es una amenaza?», preguntó Alejandro, manteniendo su voz firme. «Tómalo como quieras», respondió Mariana, recostándose en su silla. «Pero recuerda, tengo suficiente información sobre tus actividades pasadas para enviarte de vuelta a prisión por mucho tiempo. ¿Qué crees que le haría eso a tu preciosa hija?». La mención de Sofía hizo que Alejandro sintiera una oleada de rabia. Estaba a punto de responder cuando notó un movimiento por el rabillo del ojo. Para su sorpresa, vio a Elena entrando al café, seguida de cerca por Roberto. Mariana, notando su distracción, se giró para ver qué miraba. Su expresión se endureció al reconocer a Roberto. «Vaya, vaya, parece que no viniste solo después de todo». Antes de que Alejandro pudiera responder, Roberto y Elena se acercaron a la mesa. «Señorita del Castillo», saludó Roberto con frialdad. «Qué sorpresa encontrarla aquí». Mariana se puso de pie, su postura tensa. «Don Roberto, no esperaba verlo en un lugar tan público». «Las circunstancias lo ameritan», respondió Roberto. Luego, dirigiéndose a Alejandro, añadió: «Hijo, creo que es hora de poner todas las cartas sobre la mesa». Alejandro asintió, sintiéndose repentinamente más fuerte con el apoyo de su padre y Elena. «Mariana, sabemos sobre las transferencias ilegales, los sobornos a funcionarios. Tenemos pruebas». El rostro de Mariana palideció por un momento, pero rápidamente recuperó su compostura. «No sé de qué estás hablando. Y aunque así fuera, tu palabra contra la mía no vale mucho, Alejandro. No con tu historial». Fue entonces cuando Elena dio un paso adelante. «Tal vez la palabra de Alejandro no sea suficiente, pero tengo algo que podría interesarle». Sacó una carpeta de su bolso. «Registros detallados de todas las transacciones sospechosas de Desarrollos Nuevo Horizonte en los últimos 2 años». Mariana miró a Elena con una mezcla de sorpresa y desdén. «¿Y quién es usted?». «Elena Fuentes», respondió ella con calma. «Maestra de primaria y, casualmente, hermana del asistente del fiscal del estado. Alguien que ha estado muy interesado en las actividades de su empresa». Por primera vez, Alejandro vio genuino temor en los ojos de Mariana. Ella miró a su alrededor, como buscando una salida. «Esto no ha terminado», siseó agarrando su bolso. «No saben con quién se están metiendo». Mientras Mariana se apresuraba a salir del café, Alejandro se volvió hacia Elena y Roberto, anonadado. «¿Cómo?
Elena sonrió suavemente. Cuando me contaste lo que estaba pasando, supe que tenía que hacer algo. Mi hermano ha estado investigando a Desarrollos Nuevo Horizonte durante meses. Cuando le mencioné tu situación, no dudó en compartir la información. Roberto puso una mano en el hombro de Alejandro. Y yo he estado en contacto con algunos viejos amigos en el gobierno. Parece que Mariana y sus socios han hecho muchos enemigos en el camino. Alejandro sintió una oleada de gratitud y emoción. Yo no sé qué decir. Gracias a ambos. No hemos terminado aún, advirtió Roberto. Mariana no se rendirá fácilmente, pero ahora tenemos la ventaja. Mientras salían del café, Alejandro se detuvo, mirando la plaza llena de vida. Por primera vez en semanas, sintió que podía respirar libremente. El camino hacia la redención aún era largo, pero ya no estaba solo en él. Vamos a casa, dijo, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Tengo que ver a Sofía. Mientras caminaban juntos bajo el sol de la tarde, Alejandro supo que este era solo el comienzo de una nueva batalla, pero estaba listo para enfrentarla, con su familia y nuevos aliados a su lado. En la hacienda, Sofía los esperaba, sus ojos brillando de emoción al ver a su padre regresar con el abuelo y su maestra favorita. Y mientras la abrazaba, Alejandro hizo una promesa silenciosa. Haría todo lo necesario para construir un futuro seguro y feliz para su hija, sin importar los obstáculos que aún pudieran surgir en el camino. Los días siguientes al encuentro en el café fueron un torbellino de actividad en la hacienda Montero. Alejandro, Roberto y Elena trabajaban incansablemente, organizando la información que tenían y preparándose para lo que sabían sería una batalla legal y mediática contra Mariana y Desarrollos Nuevo Horizonte. Una tarde, mientras Alejandro revisaba documentos en el estudio, escuchó risas provenientes del jardín. Al asomarse por la ventana, vio a Sofía jugando alegremente con Elena. La escena le provocó una mezcla de emociones: alegría por ver a su hija feliz, gratitud hacia Elena por su apoyo y una punzada de culpa por el tiempo que había perdido. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la llegada de Roberto. «Tenemos noticias», anunció su padre, su expresión seria. «El fiscal del estado ha aceptado revisar nuestras pruebas. Quieren que declaremos mañana». Alejandro asintió, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. «Es nuestra oportunidad de poner fin a esto». «Sí, pero...» Roberto dudó, mirando por la ventana hacia donde jugaban Sofía y Elena. «Alejandro, sabes que esto podría tener consecuencias para ti también, ¿verdad? Al exponer las actividades de Mariana, inevitablemente saldrá a la luz tu participación pasada en negocios similares». La realidad de la situación golpeó a Alejandro con fuerza. Había estado tan enfocado en proteger a su familia y redimirse que no había considerado completamente las implicaciones legales para sí mismo. «Lo sé», respondió finalmente, su voz apenas un susurro. «Pero no puedo seguir huyendo de mi pasado. Es hora de enfrentar las consecuencias de mis acciones, sea cual sea el costo». Roberto puso una mano en el hombro de su hijo, un gesto de apoyo que significaba más que 1000 palabras. Esa noche, después de acostar a Sofía, Alejandro se sentó en el borde de la cama, observando a su hija dormir pacíficamente. ¿Cómo podría explicarle que al hacer lo correcto podría perderla de nuevo? El pensamiento era casi insoportable. Un suave golpe en la puerta lo sacó de sus reflexiones. Era Elena. «¿Puedo pasar?», preguntó en voz baja. Alejandro asintió, saliendo silenciosamente de la habitación de Sofía. Juntos caminaron hasta el porche de la casa. «Roberto me contó sobre la declaración de mañana», comenzó Elena. «Alejandro, quiero que sepas que, pase lo que pase, estaré aquí para apoyarte y para cuidar de Sofía». Alejandro la miró, conmovido por su lealtad. «Gracias, Elena. No sé qué habríamos hecho sin ti». Hubo un momento de silencio cargado de emociones no dichas. Finalmente, Elena habló de nuevo. «Sabes, cuando llegaste por primera vez tenía mis dudas, pero verte luchar así por tu familia, por hacer lo correcto, me has mostrado lo que significa realmente la redención». Alejandro sintió un nudo en la garganta. «Tengo miedo, Elena. Miedo de perder todo esto, de fallarle a Sofía otra vez».
Elena tomó su mano, su toque suave pero firme. No estás solo en esto, Alejandro. Pase lo que pase mañana, enfrentaremos lo que venga juntos. A la mañana siguiente, la familia Montero se preparó para partir hacia la ciudad. Alejandro se arrodilló frente a Sofía, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Princesa, papá tiene que ir a hacer algo muy importante hoy. Puede que esté fuera por un tiempo, pero quiero que sepas que te amo más que a nada en este mundo. Sofía, percibiendo la gravedad en la voz de su padre, lo abrazó con fuerza. Te quiero, papá. ¿Volverás pronto? Alejandro luchó contra las lágrimas. Haré todo lo posible, mi amor. El viaje a la ciudad fue tenso. Alejandro, Roberto y Elena repasaron su estrategia una última vez. Al llegar a la fiscalía, se encontraron con una escena caótica. Periodistas y cámaras llenaban la entrada, evidencia de que la noticia se había filtrado. Mientras se abrían paso entre la multitud, Alejandro vio a Mariana llegando por el otro lado, flanqueada por abogados. Sus miradas se cruzaron por un momento, y Alejandro pudo ver una mezcla de furia y miedo en los ojos de su ex socia. Dentro del edificio, el fiscal los recibió con expresión grave. Señor Montero, antes de comenzar, debo advertirle que cualquier declaración que haga hoy podría ser usada en su contra en un proceso legal futuro. ¿Está seguro de que quiere proceder? Alejandro miró a su padre y a Elena, quienes asintieron en señal de apoyo. Luego pensó en Sofía, en la promesa de un futuro mejor que le había hecho. Estoy seguro, respondió con firmeza. Es hora de que toda la verdad salga a la luz. Mientras entraban a la sala de declaraciones, Alejandro sabía que estaba a punto de cambiar el curso de su vida para siempre. Pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía en paz con sus decisiones. Fuera cual fuera el resultado, estaba haciendo lo correcto por su familia y por sí mismo. Las puertas se cerraron detrás de ellos, y Alejandro Montero se preparó para enfrentar su pasado y, con suerte, asegurar un futuro mejor para todos los que amaba. Los días que siguieron a la declaración en la fiscalía fueron un torbellino de eventos para la familia Montero. Las revelaciones de Alejandro, respaldadas por la evidencia proporcionada por Elena y Roberto, desencadenaron una serie de investigaciones que sacudieron los cimientos de San Miguel de Allende y más allá. Mariana del Castillo y varios funcionarios corruptos fueron detenidos. Y Desarrollos Nuevo Horizonte se derrumbó como un castillo de naipes. Los medios de comunicación no hablaban de otra cosa, y el nombre de Alejandro Montero estaba en boca de todos, para bien y para mal. Una mañana, semanas después de su declaración, Alejandro se encontraba en el porche de la hacienda, observando el amanecer. El peso de la incertidumbre aún pesaba sobre sus hombros. Aunque había hecho lo correcto, las consecuencias de su pasado aún estaban por determinarse. Elena se unió a él, ofreciéndole una taza de café. ¿Cómo estás? Alejandro suspiró, aceptando la taza. Nervioso. Hoy es el día. Ese día, Alejandro debía presentarse ante el juez para conocer su destino. Había cooperado plenamente con las autoridades, confesando su participación pasada en actividades ilegales y proporcionando información valiosa para desmantelar otras redes de corrupción. Pase lo que pase hoy, has demostrado que has cambiado, dijo Elena, poniendo una mano reconfortante en su brazo. Sofía está orgullosa de ti. Todos lo estamos. Dentro de la casa, Sofía desayunaba con Roberto, su rostro una mezcla de emoción y preocupación. Cuando vio a su padre entrar, corrió a abrazarlo. «Papá, ¿tienes que irte hoy?», preguntó, sus grandes ojos llenos de temor. Alejandro se arrodilló para estar a su altura. «Sí, princesa, pero recuerda lo que hablamos. A veces hacer lo correcto tiene consecuencias difíciles. Pero no importa lo que pase, siempre estaré contigo aquí», dijo, señalando su corazón. Roberto se acercó, su expresión solemne pero llena de orgullo. «Es hora, hijo». El viaje al juzgado fue silencioso, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Al llegar, se encontraron con una multitud de periodistas y curiosos. Entre la muchedumbre, Alejandro reconoció rostros familiares, trabajadores de la hacienda, vecinos, incluso algunos de sus antiguos socios de negocios. Dentro de la sala del tribunal,
El ambiente era tenso. El juez, un hombre de expresión severa pero justa, revisó los documentos frente a él antes de dirigirse a Alejandro. Señor Montero, ha confesado su participación en actividades ilegales y ha cooperado extensamente con las autoridades. También ha demostrado un cambio significativo en su conducta y ha contribuido a desmantelar una red de corrupción que amenazaba el bienestar de su comunidad. Alejandro asintió, su corazón latiendo con fuerza. Sin embargo, continuó el juez, la ley debe ser aplicada. Considerando todas las circunstancias, este tribunal lo sentencia a 3 años de libertad condicional y 1000 horas de servicio comunitario. Un murmullo recorrió la sala. Alejandro soltó el aliento que no sabía que estaba conteniendo. No iría a prisión, podría quedarse con su familia. Además, añadió el juez, se le prohíbe participar en cualquier negocio relacionado con desarrollo inmobiliario por un periodo de 5 años. ¿Entiende los términos de su sentencia, señor Montero? Sí, su señoría, respondió Alejandro, su voz llena de emoción. Gracias. Al salir del juzgado, Alejandro fue recibido por los abrazos de Sofía, Roberto y Elena. Las lágrimas fluían libremente, pero esta vez eran de alivio y alegría. «Te quedas, papá, te quedas», exclamaba Sofía una y otra vez. Roberto puso una mano en el hombro de su hijo. «Estoy orgulloso de ti, Alejandro. Has demostrado ser el hombre que siempre supe que podías ser». Elena, con lágrimas en los ojos, simplemente sonrió, sus ojos comunicando todo lo que las palabras no podían expresar. Los meses siguientes trajeron cambios significativos para la familia Montero. La hacienda, ahora libre de amenazas, floreció bajo la administración conjunta de Alejandro y Roberto. El plan de modernización que habían desarrollado comenzó a dar frutos, atrayendo a turistas interesados en experiencias auténticas y sostenibles. Alejandro dedicó sus horas de servicio comunitario a trabajar en programas de rehabilitación para ex-convictos y en proyectos de desarrollo para comunidades desfavorecidas. Su historia de redención se convirtió en una fuente de inspiración para muchos. Una tarde, mientras Alejandro supervisaba la construcción de un nuevo establo, sintió unos pequeños brazos rodeando su cintura. Era Sofía. «Papá, ¿podemos ir a montar?», preguntó con una sonrisa. «Claro que sí, princesa», respondió Alejandro levantándola en brazos. «¿Qué te parece si invitamos también a Elena?». Sofía asintió entusiasmada. En los últimos meses, el vínculo entre Elena y la familia Montero se había fortalecido. Era cada vez más común verla en la hacienda, no solo como maestra de Sofía, sino como una parte integral de sus vidas. Mientras cabalgaban por los campos dorados de la hacienda, Alejandro reflexionó sobre el camino que lo había llevado hasta allí. Había cometido errores, había caído, pero también había encontrado la fuerza para levantarse y redimirse. Al ver a Sofía riendo junto a Elena y a Roberto observándolos con una sonrisa desde el porche, Alejandro sintió una profunda gratitud. Había recuperado más que su libertad. Había recuperado su familia, su hogar y, lo más importante, se había recuperado a sí mismo. El sol comenzaba a ponerse sobre San Miguel de Allende, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. Alejandro Montero, una vez perdido en la ambición y el egoísmo, ahora estaba firmemente anclado en el amor y la responsabilidad. Mientras el día llegaba a su fin, Alejandro supo que este no era el final de su historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Un capítulo lleno de promesas, de segundas oportunidades y sobre todo de amor. Y así, en la paz del atardecer mexicano, la familia Montero cabalgó hacia su futuro, unidos y más fuertes que nunca.